Ok. Bueno, buenos días. Me presento, soy Liliana Obregón, directora de Gobierno y Análisis Político. Les agradezco mucho e institucionalmente les agradecemos mucho su presencia el día de hoy en este seminario de auspiciar el autoritarismo como las ideas intelectuales e instituciones que alimentan la opresión. Sean todos y todas bienvenidas y estaremos trabajando en esta sesión con dos grandes colaboradores de nosotros, Mari Puerta y Leonardo Fernández. Sean bienvenidos también. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy en este grupo serán 3 seminarios que haremos en estas 3 semanas consecutivas. Les comento un poco, Gobierno y Análisis Político, enfocamos todos nuestros esfuerzos en realizar investigaciones que alimenten y que sean benéficas para promover el respeto a los derechos humanos, promover ambientes más democráticos y sin más, pues damos el inicio a esta presentación de hoy. Mari, Leo, bienvenidos nuevamente. Me llena de gusto tener una actividad más con ustedes. Y bueno, vamos a platicarlo. Planeamos esta sesión como una sesión que nos pudiéramos informar y trabajar de una forma relajada. Por lo tanto, estaremos conversando a partir de ciertas preguntas detonantes. Entonces, si me lo permiten, voy a hacer la primera pregunta. Ok. La primera es, siempre que hablamos de intelectuales o academia, pensamos en personas que tienen un saber basado en evidencia, que buscan la verdad y que quieren llevar un conocimiento a la sociedad para su mejora. Sin embargo, la historia está llena de intelectuales y académicos que apoyan dictaduras. ¿Por qué sucede esto? ¿Quién gusta comenzar? Bueno, buenas tardes, Lilian. Marisabel, no sé si deseas hablar tú primero. Leo, adelante, yo sigo. Adelante. Vale, bueno, repetir los buenos días a quienes nos escuchan desde América Latina y quienes participan también desde Europa tengan las buenas tardes. Yo creo que hay que partir de un punto, ¿no? Que yo creo que es la conveniencia con el poder. Yo creo que sin establecer compartimentaciones, pero sí vemos que el campo intelectual, volviendo a Bourdieu, tiene ciertos sectores en los cuales se va agrupando, ¿no? Y yo creo que en los regímenes autocráticos, autoritarios, hay una parcialización de esa academia y se puede ver con el sector, con la comunidad intelectual cubana y académica. O sea, lo vemos, por ejemplo, que hay sectores que viven de los privilegios del sistema, que mantienen un compromiso sólido, y ahí vimos el último congreso que se desarrolló en San Petersburgo, auspiciado por una autocracia, pero auspiciada más por una autocracia que viola el derecho internacional humanitario, una autocracia que agrede a un Estado, como es el caso del conflicto ruso-ucraniano, donde hay un discurso que además contradice toda lógica intelectual. Entonces vemos cómo intelectuales cubanos asisten a esa reunión, pero también vemos sectores de comunidades intelectuales extranjeras que han desarrollado su obra gracias a los privilegios de la democracia liberal, gracias a los financiamientos que otorgan instituciones democráticas, como puede ser la propia Unión Europea, que asisten a congresos autocracias que eh, demuestran sin dudas que no hay una apertura democrática como pudo suceder en los años 60 con el franquismo de España, donde se iban dando pasos certeros. Y yo pongo un ejemplo claro, que es el Congreso Cuba Compara, donde hubo un grupo de intelectuales eh, que asistieron a este congreso cuando había ocurrido meses anteriores las condenas a los manifestantes del 11 de julio, condenas que fueron documentadas por sus colegas críticos sobre el terreno como violación de los derechos humanos, condenas que fueron documentadas por las organizaciones de derechos humanos y condenas donde las víctimas día a día exponían el modo punitivo en que se aplicaba la justicia, el uso de la justicia con fines politizados
y como decían las madres, después de salir de los juicios de los presos políticos el 11 de julio, todo estaba dictado. A pesar de esas advertencias que hicieron varios colegas a estos académicos, muchos de estos académicos fueron a Cuba, participaron en el Congreso y al día de hoy estamos teniendo un proceso contra una académica, tal vez una de las voces más importantes sobre el terreno, como es la doctora Lina Bárbara López Hernández, un espacio enfrentada a un proceso politizado, sin ninguna garantía legal, y me atrevo a decir inventado, porque quienes conocemos a Lina Bárbara sabemos de su calidad humana e intelectual, y vemos que esos mismos intelectuales permanecen en total silencio. Pero también frente a esta situación de complicidad, también hay una situación del coqueteo, o sea, esa situación del coqueteo, donde, bueno, digo alguna cosita, o si está pasando algo en Ecuador, hablo sobre lo que está sucediendo en Ecuador, pero cuando la gente se está manifestando en Cuba, me pongo la cremallera en la boca. Pero de pronto, cuando ya la situación es insostenible, bueno, entonces digo algo, porque esto puede afectarme públicamente. Esa es la otra situación. Y luego hay una situación, un grupo que a mí me sigue devolviendo la esperanza, que son gente muy coherente, con historias de vida. Yo pienso en, en varias profesoras que desde donde pueden hacer, dicen. Y yo creo que eso es muy de aplaudir, porque personas con una coherencia vital, yo pienso en la profesora Teresa Díaz Canals en Cuba, por ejemplo, que sigue estando en Cuba, que sigue diciendo, que sigue formando, que sigue apostando, o otras profesoras que por proteger su identidad, me reservo el nombre, que han apoyado a los sujetos que han sido objeto de violencia política, de represión y censura académica. Y por último tenemos un sector de la comunidad intelectual abiertamente crítico, que a su interior es muy diverso por sus cosmovisiones, por sus posturas políticas, por su manera de aproximarse al conocimiento en cuanto a metodologías, pero que yo creo que muestra una solidaridad corporativa y que nos ha salvado a muchos, ¿no? Cuando la violencia y la censura ha sido ejercida sobre nosotros. Yo me quedaría ahí y le doy entonces la palabra a Marisabel. Muchas gracias, Leonardo. Eso me sirve de introducción en mi caso muy particular porque voy a hablar en dos tiempos. Voy a hablar de mi experiencia en Venezuela en el ámbito académico, donde estuve durante cerca de 20 años en la docencia en educación superior, pero específicamente mi experiencia directa con la influencia de, del iliberalismo, en este caso caribeño, porque hablamos de la influencia de Cuba, pero también, digamos, del patrón o de la tecnología, el know-how cubano de incidencia en espacios académicos de esta influencia iliberal. Estuve durante un tiempo por la adscripción de mi doctorado a un centro Claxo. Mi programa sigue estando allí, programa de ciencias sociales, un programa doctoral de ciencias sociales con concentración en estudios culturales, donde no es la influencia de Claxo, sino el modelo relacional. Lo que a mí me dejó claro cuáles son las condiciones en que se da la influencia intelectual de regímenes autoritarios y de cómo necesitan estos grupos de influencia ubicarse en el ámbito de la academia, en ciertos espacios donde puedan ejercer influencia. En el caso venezolano, por las características y la naturaleza del proceso, eso no le fue posible en términos amplios, cuantitativos. Ellos no lograron dominar el espacio
de las universidades públicas, que es donde yo me encontraba. Muy por el contrario, desde el punto de vista electoral, a diferencia de lo que el chavismo representó para la población, en las universidades siempre hubo resistencia y el chavismo, hasta el día de hoy, el chavismo ha perdido electoralmente en las universidades públicas. Sin embargo, como una forma de convivencia para alcanzar gobernabilidad con los sectores chavistas que coexisten en las universidades públicas, hubo la necesidad de darles ciertos espacios. Y uno de esos espacios es precisamente ese, en el caso del programa doctoral. Y ahí yo vi claramente cómo estos grupos funcionan. Primero, son tan pequeños, son tan reducidos, que entonces es evidente, se hace mucho más evidente lo que ellos tratan de hacer. Tuve profesores completamente vinculados no solamente al movimiento, digamos, del chavismo en Venezuela, sino a esa entre mis profesores estuvo, que fue el creador, el padre de ese programa doctoral, que fue Rigoberto Lanz, un hombre sumamente vinculado con los procesos revolucionarios desde la academia, es decir, fue un académico vinculado con otras redes, pero fundamentalmente la gente que hace vida en Claxo, ¿no? Y lo difícil de esa supervivencia es que para quienes éramos parte de otra realidad académica, eso significó, eso representaba limitaciones desde el punto de vista intelectual, porque por supuesto ahí no había debate, ahí no había forma de uno plantear ideas que fuesen, que cuestionaran el proceso académico desde esa perspectiva revolucionaria. Y, y era un espacio de dominio, primero de un monólogo, pero de un dominio total de la estética y de la narrativa, de esa mirada unidimensional, que a mi modo de ver lo que hizo fue, y lo que yo presumo que sigue haciendo, es que mantiene a estos espacios intelectuales en un enanismo productivo tremendo. Es lamentable. Pero una vez que salgo de Venezuela y que comienzo a hacer vida académica en otros espacios, sobre todo porque en mi condición de docente aquí en Estados Unidos, que es donde vivo, pues no tengo nada parecido. Entonces, mi única oportunidad de participar y de tener intercambio con colegas de otras instituciones es a través de conferencias académicas como las de LASA. Soy parte de la sección, en estos momentos estoy terminando mi periodo como chair de la sección de estudios venezolanos, y me he conseguido con que esa experiencia que yo tuve se, se hace más intensa y mucho más significativa, porque en la Academia de los Estados Unidos, en el ámbito de las ciencias sociales, coexisten estos actores, y no solamente coexisten, sino con completa legitimidad. Porque en mi experiencia, en mi país, nosotros teníamos claros las diferencias y teníamos claros esas fronteras. Pero en este caso sí es evidente que hay una influencia tremenda, y que también eso ha contribuido porque, por supuesto, hay un monopolio de esos sectores en la propia academia de los Estados Unidos. Solo que hago la salvedad, eso depende también de las áreas. Por ejemplo, yo en donde doy clases, que es en el estado de la Florida, yo tengo una situación completamente diferente. Es todo lo contrario. Es lo opuesto a lo que yo percibo en LASA, fundamentalmente. Y es el monopolio que tienen estas voces iliberales en la academia, porque tienen un respaldo en la academia americana, y eso hace que también se repita esa situación de los monólogos. Entonces, mi conclusión es que ellos esos espacios los necesitan, no solamente para
cooptar la academia. Es que ellos necesitan mantener esa narrativa viva. Tanto el proyecto cubano como algo que no es negociable, como la debacle de Venezuela que no reconocen, como la autocratización de Nicaragua, de la que tampoco se habla. Entonces, eso es un brand, es una franquicia que ellos tienen que defender, y son estos espacios intelectuales los que usan para ese fin. Sí. Marisabel, escuchándote, yo creo que aquí hay dos casos que son muy claros y que han tenido evoluciones distintas, ¿no? El caso de Lassa y el caso de Claxo. O sea, Lassa, por ejemplo, en el caso cubano, por décadas tuvo una actitud cómplice con todo lo que sucedía en Cuba, pero a raíz de la llegada de Margarita López Maya a la coordinación de LASA, hemos visto el apoyo de LASA a la sociedad civil, a la comunidad académica crítica cubana. En el caso de Claxo, que tuvo una actitud realmente de apoyo a la democracia, a los derechos humanos desde su fundación en los años 80, desde su fundación, algo que mi colega Armando Chaguacé y yo hemos escrito recientemente, su evolución, inclusive su veto a las instituciones cubanas después de los sucesos de la Primavera Negra, al día de hoy, después del paso desde el paso de Sader hasta el día de hoy, Claxo se ha convertido en un espacio de legitimación del autoritarismo, de falta de compromiso con la democracia y de falta de compromiso con los derechos humanos. Y yo me remito a dos espacios, a dos momentos. Yo creo que ahí está la imagen de la presidenta actual de la secretaria general de Claxo, la doctora Karina Bartami, en instituciones cubanas señaladas eh, por su ausencia de compromiso con los derechos humanos. Pienso en la Academia de Ciencias de Cuba y pienso en la Universidad de La Habana, instituciones en las que yo mismo sufrí un proceso de purga, pero que otros colegas lo han vivido y que ha sido señalado por el Observatorio de Libertad Académica como instituciones asociadas a la represión. Y el profesor Pablo Bomaro, en un momento que la sociedad civil cubana estaba denunciando que en Cuba hay un ejercicio de ratificación electoral, ahí está su tuit donde el profesor Bomaro, y me atrevo a decir nombres, estaba legitimando un proceso electoral que sabemos que no es eso. O sea, ahí vemos cómo estas instituciones que además basta ver, por ejemplo, el manifiesto que publicó Claxo el día después del 11 de julio, el día después que la comunidad popular de La Guinera fue reprimida, donde hubo una persona muerta, y ahí está la declaración de Claxo. Ahí está la declaración de una institución científica que debería apoyar a las comunidades populares. Inclusive es curioso cómo en un momento reaccionan muy fácil, muy rápido con lo que pasó con Buenaventura de Sousa, lo cual aplaudo, pero el silenciamiento y la timidez con lo que está sucediendo en Nicaragua, con lo que sucedió en AUCA, o sea, y de hecho el documento el documento que ponen días después es un documento pues realmente tímido, que no dice lo que hay que decir. ¿Y para qué hablar de Cuba y Venezuela, que realmente, como hemos hablado, son las dos grandes ausentes de Claxo? Pero también eso responde a una estructura de votos y de negociaciones y cabildeos internos, ¿no? Porque, por ejemplo, Cuba tiene muchas veces más votos que otros estados democráticos del Caribe al interior de Claxo. Pero bueno, lo dejo ahí para entonces seguir con la próxima pregunta, Liliana. Claro que sí, Leo. Mari, Leo, ¿cuáles creen deberían ser los modos de proceder prácticos, éticos, científicos ante semejante actitud de aval intelectual y académico al autoritarismo? Yo creo que lo principal es la coherencia intelectual, es el ser transparente con lo que se investiga. Muchas veces vemos cómo los objetos de nuestras investigaciones son reprimidos, son censurados, son condenados. Yo, por ejemplo, me he movido en dos campos de investigación, o sea, en la historia eclesiástica y en el acompañamiento a comunidades populares. Y si yo veo que los jóvenes de La Guinera eran reprimidos, o sea, mi producción debe estar enfocada en desentrañar qué es lo que está sucediendo ahí.
Y así lo han hecho otros colegas con mayor recorrido, y yo creo que en ese sentido debe ir la investigación y el compromiso del intelectual y del académico con su realidad. Saber que los derechos humanos son intransferibles, que son universales, y que no podemos a veces vivir de un proyecto de derechos humanos cuando nuestra práctica investigativa va por otro lugar. Es importante además tener en cuenta la solidaridad. La solidaridad con los colegas que están siendo reprimidos, que están siendo procesados, que están siendo desterrados. Lo hemos visto en Nicaragua, cómo colegas han sido privados de su nacionalidad. Realmente a mí me alegra que en Nicaragua despierte esa solidaridad, cosa que Cuba nunca ha logrado despertar, a veces por atrincheramientos ideológicos, pero otras veces por no deconstruir mitos, por no llamar las cosas por su nombre. O sea, y esto pasa mucho en las universidades europeas, donde te dicen que el comandante, que Fidel Castro, o sea, a veces tenemos que escuchar realidades y planteamientos que te dicen, o sea, que te hacen inclusive pensar como, pero yo no soy una persona, o sea, que te cuestionan lo que has vivido o lo que han vivido los colegas. Entonces, realmente yo en este sentido también lo otro que recomiendo es el apoyo a las sociedades civiles, el apoyo a las instituciones académicas que existen en Cuba y que hacen una labor seria. Yo pienso en el Observatorio de Libertad Académica, pienso en el Observatorio de Derechos Culturales, pienso en Cuba por Cuba, pienso en lo que hace la PAC, pienso en lo que hacen tantas instituciones, Justicia 11J, instituciones que han hecho una labor de formación, de acompañamiento, de documentación, y que muchas veces necesitan el apoyo en las redes científicas, en las redes de divulgación académica, y yo creo que eso es sumamente importante. Y eso realmente no cuesta mucho. No cuesta mucho leer, compartir con los colegas, inclusive en clases, propiciar también espacios. Yo creo que nosotros como comunidades académicas, yo creo que los venezolanos lo han logrado inclusive más que nosotros los cubanos, a veces también debemos salir del gueto y perder el temor a ser cuestionados, porque en un espacio científico el cuestionamiento es el centro de todo. Pero a ese cuestionamiento responder con datos, responder con lo que están haciendo nuestros espacios de investigación, es sumamente necesario. Gracias, Leo. Mari, te cedo los micrófonos. Gracias, Lili. Yo estaba pensando, ahorita que Leo hace esa reflexión, yo estaba pensando en mi bautizo con las, las agresiones que sufrimos los académicos en espacios eh, a donde vamos a compartir estas experiencias. Yo, mientras estuve en Venezuela, no tuve que arriesgarme a eso porque el chavismo no formaba parte de esa dinámica. Primero porque ellos estaban en minoría y por supuesto tenían que coexistir con una mayoría universitaria que creía en la democracia y la defendía. Pero cuando me tocó salir a congresos latinoamericanos, que fue ese fue mi bautizo, ¿no? En dos oportunidades, en Bogotá, recuerdo un congreso de ALACIP, tuve dos son como una especie de escrache, ¿no? Donde se cuestionaba mi trabajo, que siempre he trabajado la democracia venezolana, la erosión democrática ahorita, pero siempre he venido trabajando el tema de la democracia y por supuesto el chavismo autoritario. Y recuerdo que esas personas que atacaron mi trabajo, que atacaron un trabajo conceptual, porque a todas estas yo estaba presentando, era un trabajo de cómo definimos nosotros el autoritarismo chavista y en qué contexto lo estamos definiendo y cuáles son las consecuencias de ese autoritarismo. Y recuerdo que estas personas, uno era brasileño y el otro era colombiano. El brasileño reconoció que él estaba siendo enviado y financiado por el gobierno de Venezuela. Y la labor de ellos es esa, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, por supuesto, eso ahora lo veo yo de esa manera. En ese momento a mí me pareció
absolutamente incoherente que nosotros en un espacio académico tuviésemos gente atacándonos por el simple hecho de que estamos planteando un debate filosófico. Pero yo reconozco que eso, como dice Leo, esa es la ventana esa es la ventana para la gente que no tiene idea de lo que nosotros pasamos en nuestros países para defender una postura principista. Y que esa es la labor que nos toca seguir a los que estamos fuera, a los que tuvimos que irnos de nuestro país, porque de otra manera el mundo, y ni siquiera el mundo, hasta nosotros mismos en nuestra región, no nos enteramos de qué es lo que está pasando en nuestros países, y mucho menos que lo que le está pasando a nuestra comunidad de académicos. Nosotros hemos tenido colegas en mi universidad, directamente yo he tenido 3 colegas que fueron presos, una colega y 2 colegas que fueron presos simplemente porque no son parte del sistema. Académicos presos porque sencillamente no se pliegan a la política, ni siquiera académica, a la política de un régimen autoritario. Entonces, nosotros no estamos hablando de algo en abstracto. Nosotros estamos hablando de cómo estos regímenes autoritarios tratan de anular el pensamiento y lo hacen a través de agresiones, algunas simbólicas, pero otras muy concretas y tangibles. Y a nosotros lo que nos queda entonces es seguir hablando, seguir exponiendo lo que ellos hacen y cuáles son los mecanismos que ellos utilizan. Y creo que sí es muy importante también saber cuáles son los actores que ellos utilizan como instrumentos para ese ataque, porque no es nada más a través de leyes absurdas y de persecución política. También utilizan a figuras muy prominentes, intelectuales muy destacados, y los utilizan para acabar con carreras, para poner en duda lo que la gente hace desde el punto de vista académico. Y eso lo seguimos viendo. No hace poco, una colega nuestra fue objeto de ataques en redes sociales por parte de personeros del régimen cubano que se hacen pasar por académicos. Y eso lo vemos a cada rato, cada vez que hay un congreso de la sabemos eso. Ese es uno de los comentarios post-LASA que tenemos, porque siempre hay, o durante el congreso o después del congreso, siempre hay esos espacios donde ellos, por supuesto, se dedican a atacar y a cuestionar y a poner en duda el trabajo que nosotros hacemos. Gracias, Mari. Ahora, Isabel, un comentario, Liliana. Sí, adelante, Leo. Como tú bien adviertes, transnacional, o sea, lo hemos visto aquí en Madrid. O sea, Madrid se ha convertido en uno de los destinos formativos de los académicos jóvenes cubanos, y vemos cómo el gobierno cubano y sus intelectuales, que realmente son personeros del sistema político cubano, vienen a Madrid, vienen a residencias de universidades públicas con financiamientos que inclusive muchos de los académicos jóvenes no tienen acceso porque son obligados a salir en condiciones a veces complejas del país, y vemos esa realidad. O sea, vemos gente muy buena que pudiera aportar a Cuba haciendo a veces trabajos muy básicos para sobrevivir, para poder mantener sus estatus. Entonces, a veces yo creo que eso también es la falta de compromiso realmente con la democratización de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de otras realidades que van apareciendo en la región, y entonces que prefieren seguir con el metarrelato, no cambiar el chip, no abrir el oído y escuchar lo que está sucediendo. Porque realmente eso es lo otro que sucede en la comunidad académica internacional, muchas veces en ciertos sectores de la comunidad académica internacional, que prefieren mantenerse en la comodidad del metarrelato y no decir Cuba falló, Nicaragua falló, Venezuela falló. Son modelos políticos fallidos, con derivas autoritarias. Entonces, es una realidad que también vemos día a día. Muchas gracias, Leo. Bueno, me ganaste un poco dándole respuesta a la pregunta que te iba a hacer. En este sentido, si pudieran a lo mejor darnos un poquito más de detalle, que ya lo has hecho, pero bueno, esta pregunta es, ustedes ya que se han insertado en las academias del llamado primer mundo, en este caso Estados Unidos y España,
¿Han observado el fenómeno de complicidad entre el autoritarismo y academia en nuevos países destino? O sea, en sus nuevos países donde estás viviendo, ya no lo contestaste un poquito tú, Leo. Mari. Mira, Lili, yo vivo entre dos aguas, ¿no? Porque en el estado donde yo vivo, eh, yo doy clase de ciencia política y vivo bajo un régimen que ni siquiera en Venezuela tuve esta experiencia. Tengo limitaciones en mi trabajo, yo doy clases de gobierno americano, tengo muchísimas eh, limitaciones desde el punto de vista legal de asuntos sobre los que puedo hablar y sobre los que no puedo hablar. Ahora hay una legislación que aparentemente nos va a poner más obstáculos para hablar de asuntos sociales, ¿no? Entonces, para mí eso simplemente lo que hace es que reduce mis oportunidades para desarrollo intelectual, porque va a llegar un momento que realmente no voy a poder hacer nada, ¿no? Pero entonces, cuando veo lo que pasa en LASA, yo como parte responsable, porque estoy al frente de la sección de estudios venezolanos, pues a veces realmente se nos hace muy difícil. Y como decía Leo, gracias a que la profesora Margarita López Maya estuvo en la presidencia de LASA, pudimos avanzar en algunos aspectos, sobre todo inclusión de voces cubanas específicamente. Pero es que eso es muy difícil porque LASA tiene esa característica, quizás en las humanidades es un poco diferente. Pero en las ciencias sociales, nosotros tenemos muchos académicos, sobre todo en la sociología y en la ciencia política, que es donde yo me muevo, donde la tendencia es a que sean mayoritariamente de izquierda, pero le hace izquierda de los Estados Unidos. Entonces ahí hay de todo, eso hay de todo. Hay moderados, hay más extremistas, los progresistas. Y el problema es, como lo decía en mi comentario inicial, esto es un tema esto es una franquicia para esta gente. Es una franquicia y la van a defender, sobre todo los más extremos, la van a defender aún a pesar de todo lo que está pasando en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la van a seguir defendiendo porque eso es lo que sostiene, no solamente su relato, sino su scholarship, su vida académica depende de que estos regímenes persistan. Ellos no quieren eso para este país, pero sí lo quieren mantener como un objeto de estudio, como un tema netamente académico que valide sus ideas, pero más allá de eso, eh, eh, es eso, a mí me parece que es un tema de ética académica fundamentalmente y por eso digo que me muevo en dos aguas, ¿no? Y eso creo que responde a la pregunta sobre el autoritarismo que apoya la academia, si se da solo en la derecha o en la izquierda. Eso está repartido porque eso depende también de la disciplina, ¿no? Pero me parece que ese es el problema. En la academia no podemos ser ni de extrema derecha o de extrema izquierda. Nosotros tenemos que ser, como es la academia, pensamiento universal. No puede haber una inclinación hacia uno y otro. Yo creo, Marisabel y Lilian, un poco también hacer un señalamiento que yo creo que considero fundamental. Cuando hemos llegado a nuestras academias, que son ahora la española y la norteamericana, en el caso de Marisabel, yo creo que, por ejemplo, a mí que vengo de una sensibilidad progresista, siempre mis amigos me dicen, ¿y por qué defiendes tanto a la derecha? Y yo siempre el comentario que digo es porque la primera puerta cerrada que encontré fue la de la izquierda. O sea, la acogida que yo he tenido de los sectores de la academia de derecha han sido realmente, sobre todo de la derecha moderada, han sido realmente importantísimos para podernos reinsertar. En cambio, lo que hemos sentido y experimentado de la academia de izquierda ha sido una puerta cerrada, porque Cuba no se toca. Inclusive en congresos en los que he estado, le he demostrado con evidencias, con ponencias, recientemente en un congreso que estuve con una ponencia sobre lo que sucedió en el conflicto cubano en la década de los 60, y sigue siendo el metarrelato de manual, porque es un metarrelato histórico que no profundiza muchas veces. O sea, tú ves la construcción de conceptos que no se sostienen, conceptos que han sido deconstruidos por colegas, y tú dices, pero, o sea, ¿cómo
¿Cómo no te permite citar a tal autor y a tal autor? Ah, ¿por qué no? Porque se fue Cuba y traicionó a la revolución. O sea, escuchar eso en un académico realmente muchas veces es lamentable. Es lamentable que todavía, y sobre todo un académico que vive en la democracia y que goza de los privilegios de la democracia. Entonces, yo creo que es sumamente complejo, pero creo que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, un trabajo de incidencia, de cuestionamiento con lo mayor del sentido de la ética, pero que no podemos seguir dejando por la libre, porque esto se sigue reproduciendo y a mí me preocupa inclusive en académicos jóvenes que veo y que comparto con ellos que muchas veces lo que tienen son tendencias realmente filotiránicas. O sea, soy cubano, te estoy diciendo que me expulsaron de una universidad y o sea, todavía el planteamiento y el epíteto que me lanzas o que me ignoras o que por no, inclusive por mantener ciertos contactos y ciertos privilegios cuando vas a Cuba. Y yo creo que lo más grave de esto es que si me dijeras, bueno, fue mi episodio, fue el del otro colega, fue el del otro, pero ahí está mi colega Lina Bárbara, sometida a un proceso judicial. Ahí están los estudiantes que documenta el OLA que al día de hoy se siguen expulsando de las universidades. Ahí están tantos y tantos, o sea, ahí están las historias de Ariel Ruiz Urquiola, ahí está la historia de Omar Ruiz Urquiola, con una labor investigativa sólida. O sea, ahí están las historias, no hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos. Entonces, con escuchar los planteamientos que se hacen, yo creo que sería solamente válido, fíjate. No hay que ir inclusive ni una labor de hiperincidencia, sino es mostrar lo que ya está, pero que acaben de creer lo que ya está, que es lo más doloroso de esto. Muchas gracias, Leo. Bueno, en estos momentos y agradeciéndoles estas preguntas que hicimos, quisiera preguntarles a nuestros asistentes de hoy si quisieran entrar también en este debate que estamos tratando el día de hoy. Adelante, Boris. Hola, buenos días. Buenos días o no sé qué horas tendrán ustedes en sus países. Yo estoy en Cuba. Gracias por la invitación. Leo, ¿qué tal? Un placer verte por aquí y escucharte y tener la posibilidad de intercambiar, cosa que no tenemos muy a menudo. Yo entré un poquito tarde, no sé si al principio explicaron cuál era la dinámica de la intervención, entonces por eso he tenido miedo de, bueno, no sé bien cómo es la dinámica de estar interrumpiendo o algo por el estilo. Lo que he hecho es escuchar y a mí, o sea, yo llevo 13, 14 años trabajando como periodista independiente, soy investigador, historiador en La Habana, también he sido expulsado, por supuesto, de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Entonces como que estoy involucrado en todo esto de lo que han estado hablando María Isabel y Leonardo. Entonces quisiera solo darme un instante a algo que habías preguntado ahorita. Disculpa que no te sé tu nombre, pero dice Gobierno de Análisis Político. Entonces, Liliana. no tu nombre. Soy Liliana. Sí. Algo que habías dicho, Liliana, porque realmente estos son temas que son para, yo creo que para todo el que investiga o hace trabajo académico o pseudoacadémico en Cuba, son temas muy importantes y muy necesarios para dirimir. Es el apoyo ese que se les da en ciertas academias o cierta parte de la academia o cierta parte del pensamiento intelectual no, tampoco puedo decir la izquierda, a cierta izquierda que tiene su parte más mórbida, creo yo, en lo que está pasando y el apoyo dado a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Y habías dicho algo, ¿cuáles deben ser los medios de proceder? Y yo, en este debate que llevo muchos años también trabajando en este tema, siempre digo, o sea, hay un enfoque particular a la hora de hacer un análisis que es el enfoque de derechos humanos. O sea, yo creo que la Declaración de los Derechos Humanos es un tesoro de la contemporaneidad. O sea, nosotros podemos presentar muchas cosas, pero la declaración, por la época en que surge, por la conciencia que tuvo el mundo en ese momento de lo que significaba pensar sin el enfoque de los derechos humanos, yo creo que
viene a ser un parteaguas fundamental. Y por supuesto, a partir de ahí, la Declaración de los Derechos Humanos, digo, como surgimiento del sistema internacional de derechos humanos, y después otro que todavía se desoye más o se atiende menos, que es el sistema interamericano de derechos humanos. O sea, tanto el sistema internacional de derechos humanos como el sistema interamericano de derechos humanos son estructuras formidables en las cuales yo creo que los intelectuales que estamos interesados en, no sé, en hablar con un enfoque que llegue a la mayor cantidad de personas, ese llegar a la cantidad mayor de personas es en la medida en que lo podemos hacer con el enfoque de derechos humanos, o sea, sin salirnos de ese enfoque. Y entonces, en muchas ocasiones lo que yo siento es que no es ese el enfoque, ¿no? O sea, muchas veces estamos hablando en espacios intelectuales y en espacios realmente incluso de ideas muy avanzadas, de personas con mucho nivel, pero no es el ser humano lo que está en el centro. Yo lo digo porque yo a veces, por ejemplo, me he leído personas que les tengo tremendo aprecio y que son muy meritorios intelectuales. Y, por ejemplo, cuando hacen un enfoque ecológico, el enfoque es nosotros los seres humanos somos el gran cáncer o somos la gran perversión. Si no estuviéramos nosotros, la naturaleza estaría perfectamente. Y a mí siempre eso me parece afrentoso a lo que debe ser nuestro objetivo esencial, que es hacer pasar todo el aparato de nuestro pensamiento por la grandeza y por la importancia que tiene la vida y la integridad del ser humano. Yo creo que el enfoque de izquierdas o de derechas ahí, como que es muy limitado, es muy reducido y creo que es muy anterior la importancia de los derechos humanos y de la vida humana, el valor de la vida humana dentro de todo ese esquema de pensamiento. Es lo que quería tan solo sugerir a partir para mí es esencial el tema ese. Muchas gracias, Boris. Daríamos espacio también si alguien más gusta hacer alguna aportación o pregunta y después concluimos con Leo y con Mari Puerta. Adelante, Fabio. Hola, muchas gracias. Felicito mucho a los organizadores del evento. Me parece fundamental que se esté tratando esta temática. Al margen de las experiencias que un servidor pueda compartir, me interesa mucho que si pueden describir o enunciar con más precisión aquello a lo que se refieren como la purga. Me parece que fue Leonardo quien habla acerca de la purga. En las purgas, en las universidades, en las academias. ¿Cómo se da este proceso de purga? ¿Cómo puede ser de vía, María Isabel? A veces es simbólico, a veces es muy concreto, pero pudiesen platicarnos, compartirnos más allá de la referencia conceptual o teórica. ¿Cómo se va experimentando este proceso de purga hacia los académicos que tiene que ver, diría Leonardo nuevamente, con la censura de los objetos de estudio? Por ejemplo, si pueden describirlo, lo agradeceré mucho. Marisabel, no sé si primero hablas tú o lo respondo yo. Si nos permiten que Hans haga su pregunta y damos respuesta a todo. ¿Estarían de acuerdo? Adelante, Hans. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlas y saludar a los colegas. Yo en realidad no tengo una pregunta concreta, lo que sí me gustaría contar algunas experiencias que dialogan con lo que han relatado Leonardo y María Isabel, pero desde otro lugar, también en la academia, que es Brasil, que es donde ejerzo como profesor, y bueno, levantar otras reflexiones, ¿no? Entonces me parece que sería más justo que Leonardo y María respondieran al colega Fabio, no sé si les parece bien. Claro que sí, adelante. A ver, yo creo que la purga es un proceso, en el caso cubano y en el caso venezolano y nicaragüense deben seguir guiones similares, porque como he dicho en otros lugares sigue repitiendo el método. Hay distintos procesos de purga. Yo creo que es algo que estudian, que analizan milimétricamente. Lo que sí es totalmente diferencia son las circunstancias y los apoyos. O sea, yo tengo colegas que vivieron su proceso en total soledad,
porque las personas que tenían en su entorno los fueron dejando solos, pero yo personalmente, por ejemplo, viví mi proceso de censura muy acompañado. Y yo creo que ese acompañamiento hizo que la dureza que fue, porque además fue por todos los modos posibles, o sea, fue por lo afectivo, fue por lo académico, fue por lo laboral, inclusive fue por lo barrial, llegaron a nivel de barrio, a mi parroquia, o sea, a los lugares por donde sentían que yo tenía una fortaleza. Y si yo creo que la sobreviví en gran parte porque pude durante varios meses mantenerme, como decía mi colega Armando Chaguacé de un día, como un intelectual abiertamente disidente, laborando en una institución pública, no me pudieron expulsar de la Academia de Ciencias, fue por esos apoyos y por esa compañía que yo siempre agradezco, que en muchos casos, en el caso docente, en el proceso de expulsión de la Universidad de La Habana, conté con la solidaridad y el acompañamiento de muchos colegas, pero que, por ejemplo, en el caso de la Academia de Ciencias, el apoyo vino de quien menos yo me lo esperaba, del personal de servicio, de las chicas que cuidaban la sala museable de la Academia, del personal que dijeron, no vamos a tolerar esta injusticia. Y frente al silencio de la comunidad académica circundante, encumbrada, que goza y participa en foros internacionales, frente a ese total silencio, estuvo una defensa realmente digna, lo tengo que decir así porque es la palabra, de mis compañeras que en muchas ocasiones ni habían terminado los estudios, ningún tipo de estudios. O sea, por eso yo creo que es realmente, no podemos perder esa sensibilidad, o sea, no podemos permitir que nos aíslen, que nos conviertan en lo que ellos nos quieren convertir. Y lo otro que yo creo que es importante en ese proceso de purga es documentarlo todo. O sea, es un proceso, como diría mi vieja profesora, son muy chapuceros, son muy brutos y van dejando cabos sueltos. Entonces, un mail, un documento de notas, todo puede valer. O sea, también hay que saber cuando uno toma una decisión cívica lo que puede pasar. Y el autoritarismo, aunque uno no lo crea, lo va dando señales. Por ejemplo, yo supe que me iban a expulsar de la universidad en un momento, no sabía cuándo, el 11 de julio por la noche. Cuando me dijeron, tú sabes que lo que estás diciendo te va a costar el doctorado, te va a costar tu carrera investigativa, te va a costar muchas cosas. Ahí yo fui consciente de lo que se venía. ¿Qué fue lo primero que hice cuando llegué a mi casa? Pues salvé todos los documentos que tenía y los saqué del país vía digital. O sea, hay que ser muy claros porque ese proceso se anuncia, aunque uno no lo crea. Y no podemos seguir cayendo en la ingenuidad que a mí no me va a pasar y que yo voy a hacer y que no, porque no sé qué cosa. No, cuando, como dice una amiga, y perdón el coloquialismo, cuando se ponen para ti, se ponen para ti. Entonces hay que estar claro. Y además esa purga va por niveles, porque lo van tanteando los terrenos. O sea, los amigos se mantuvieron, por aquí no le podemos tirar, porque aunque sea la familia lo lleva mal o se mantiene, por aquí tampoco. Pero mira, en el centro de investigación lo defendieron. Pero mira, en la universidad tenemos un flanco débil. Y por ahí van, porque van tanteando los terrenos. Y la naturaleza del autoritarismo cubano es en esto, ellos evitan el escándalo. Ellos evitan el escándalo porque es lo que lo desenmascara y o sea, la complicidad silente con la que han obrado hace que ese mecanismo se haya perfeccionado. Entonces, toda prueba que nosotros tengamos de nuestro lado para documentar, y yo eso siempre es algo que recomiendo, seamos cautos con los tiempos. A veces hay casos de expulsión y que dicen, no voy a reclamar, si total no va a suceder nada. Yo en eso vivo muy satisfecho porque reclamé hasta el último momento, pero además yo creo que esto hay que reconocer el apoyo de colegas que estuvieron ahí y una de esas colegas hoy es Alina Bárbara López Hernández, que está haciendo una de las cosas por las que Alina Bárbara López Hernández, y disculpen que yo vuelva a sacar el caso, pero yo creo que necesita todo nuestro apoyo e incidencia, una de las cosas por las cuales la doctora Alina Bárbara Hernández López está siendo juzgada, además de sus planteamientos cívicos, por el acompañamiento sistemático que ha tenido con los intelectuales y con los académicos que hemos sido objeto de censura y de represión. Alina ha sido la primera en llegar en mucho. Y eso
Eso está en su expediente del totalitario, que le lleva el gobierno totalitario de La Habana. Entonces, es un proceso realmente muy lento y que se cocina a fuego lento en el caso de los académicos. Yo solo quiero, en el caso de la experiencia en Venezuela es diferente porque las universidades públicas estaban controladas por la oposición. Es decir, el chavismo era minoría, sigue siendo minoría. Entonces, quienes realmente nos imponían sanciones era el gobierno nacional. ¿Cómo? Nuestros programas de, por ejemplo, en el caso de la investigación, nuestros programas de promoción de la investigación fueron desmantelados y pasaron al control del gobierno nacional. Bueno, siempre estuvieron en manos de, digamos, del gobierno centralizado, pero el gobierno nacional los convirtió en un instrumento para limitar nuestro acceso a fondos y de esa manera no solamente forzaban la autocensura, en muchos casos nos dejaban por fuera porque, por ejemplo, en mi área en particular, que era ciencia política, yo no tenía manera de competir con aquellos que, por supuesto, trabajaban temas vinculados con la revolución. Lo mío era distinto, lo mío era crítica del autoritarismo, rescate de la democracia. Entonces, la purga en ese caso no era la expulsión del sistema, sino el aislamiento, el ostracismo por la vía financiera, que fue finalmente como lograron someter a las universidades públicas. Está bien, no las intervenimos, no vamos a ganar una elección ahí, pero simplemente las dejamos morir y les quitamos el presupuesto. Esa fue la manera como se logró, no por la vía de una purga, sino de la imposición de autoridades en algunos casos si se moría alguien y como no dejaban hacer elección o sencillamente nos cortaban el financiamiento. Muchas gracias, Mari. Hans, adelante. Bueno, para los que no me conocen, creo que realmente no conozco nada acá, solamente conozco a Armando Chaguacera, que está por detrás de las cámaras ahí. Yo soy Hans Carrillo, soy formado en Sociología por la Universidad de La Habana. Y en el 2013 vine para Brasil para hacer un doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en estudios comparados sobre las Américas. Después ya no se me quedé por acá, comencé a abrir mucho más los ojos. Cuando salí de Cuba, estando en Cuba, no veía muchas cosas que conseguí ver después. Conseguí salir. Si bien nunca participé de cuestiones políticas así a favor del gobierno, pero sí fui uno de los tantos censurados en Cuba y una de las tantas personas que tuvo miedo, sí, lo reconozco, no me siento orgulloso, pero debo reconocerlo, de las tantas personas que sí tuvo miedo en su momento de gritar muchas cosas en la calle, ¿no? Y entonces, con relación a la experiencia política acá en Brasil, después que ya me posicioné como profesor en la Universidad Federal de Goiás específicamente, y viendo todos los relatos de María Isabel y Leonardo, que también son comunes a otros colegas, como inclusive el propio Armando, yo veo que hay muchas cosas en común, en esas experiencias en países diferentes, España, Estados Unidos y Brasil. Y en mi caso particular, yo me he sentido acá desde el punto de vista político como aislado, porque no encuadro ni en la izquierda ni en la derecha, porque por lo menos la derecha que más circula a mi alrededor es la derecha que apoya a Bolsonaro, y la izquierda es la izquierda que apoya a Cuba y Venezuela. Y entonces hay como siempre una presión de llevarte por un lado para otro, y eso tiene un costo grandísimo, ¿no? Y el costo es que, como dice Leonardo, muchas veces estás isolado de los políticos, porque no voy a hacer concesiones en mi perspectiva política por simplemente hacer parte de un grupo que supuestamente ese grupo me apoya cuando yo me posicione, ¿no? Ahora, en ese proceso he identificado algunas maneras de poder lidiar con eso, y es eso lo que me interesaría levantar con ustedes para ver si de repente ustedes lo han visualizado o lo han vivido, ¿no? Yo recuerdo cuando las elecciones de Bolsonaro en 2018, que yo hice un escrito comparando el discurso de Bolsonaro y Fidel Castro, y cómo desde dos perspectivas tan diferentes como Cuba y Brasil, en términos temporales pero también contextuales, se visualizan elementos comunes en el discurso, y son elementos que llevan a un autoritarismo, ¿no? Inclusive yo viví eso muchísimo con muchos alumnos míos homosexuales que tenían miedo a salir a las calles,
por el discurso homofóbico y autoritario de Bolsonaro, porque eso incentivó a muchas personas. Inclusive tuve un alumno que lo bajaron del ómnibus. Lo bajaron del ómnibus. Aquí no te subes, maricón, le decían así. Lo bajaron del ómnibus durante ese proceso. Entonces le decía, mire, ustedes están contra Bolsonaro y yo estoy contra Bolsonaro, pero eso que estás criticando pasó en Cuba así, así, así. Entonces, no, pero tú le estás haciendo el juego a la derecha, me decían, ¿no? Las personas de izquierda. Le estás haciendo el juego a la derecha. No, yo no lo estoy haciendo. Lo están haciendo ustedes que están incentivando eso en la izquierda. Y es aprovechado por la derecha para cuestionar. Entonces, ¿qué es lo que yo he percibido en ese contexto? Que las cuestiones, los estudios comparativos son importantes para como un contraargumento a lo que la izquierda, por lo menos, que es lo que con las personas con las más yo interactúo acá en la universidad, me ha resultado útil como un contraargumento contra ellos que dicen, bueno, Cuba, el embargo, no sé qué, y le digo, no, pero espérate. Ustedes acá en Brasil lucharon por derechas ya, con un movimiento que lideró Lula. Nosotros en Cuba llevamos 64 años de elecciones libres y directas. ¿Por qué tú quieres para mí lo que tú no quisiste para ti y no quieres para ti mismo? Aquí hay cosas iguales en momentos diferentes. Entonces he encontrado que no tienen cómo responderme a eso, ¿no? Entonces, pero eso se me facilitó justamente por la investigación comparativa, de encontrar cosas comunes en contextos diferentes en términos temporales y espaciales también. Y así sucedió con muchos otros argumentos también. Y la otra cuestión que quería levantar y que tiene que ver con lo que dijo Leonardo es que he podido percibir un poco cuando he hecho análisis de narrativas políticas en Cuba. Se me olvidó comentarles que hace unos años llevo investigando sobre procesos de durabilidad autocrática con énfasis en Cuba, para después comparar con otros regímenes. Y en ese trabajo he hecho recientemente unos análisis de contenido de los discursos de Díaz-Canel. Y al mismo tiempo he empezado a hacer algunos análisis de contenido en la blogosfera. Pero a mí me parece que estamos teniendo una habilidad en la manera de nosotros articular nuestras narrativas, que no es muy generalizada, ¿no? Pero necesitamos entender mejor cómo se ve, cuáles son las diferencias. ¿Y es cuál? Bueno, una de las intenciones del régimen cubano es, como dijo Leonardo, construir un sujeto a semejanza de lo que para ellos es viable, de lo que para ellos es necesario, de lo que para ellos es funcional. Y eso no solamente una perspectiva de ideas, es también una perspectiva de sujetos, formas de ser, formas de estar y también inclusive formas de sentir. Porque todo eso va a mediar la manera como nosotros lidiamos con ellos y resistimos. Y ahí es donde creo que hay una limitación, que la idea no sería resistir, sino reexistir, ¿no? Nosotros crear capacidades para, digamos, reelaborar esas formas de ser, de estar, de pensar, de saber, de sentir y de convivir también con los otros, que quebrante, ¿no? Esas imputaciones que el régimen autoritario nos hace a nosotros como movimiento opositor. Porque de ahí, y eso es algo que he comprobado también acá, en la Universidad Federal de Goiás, cuando nosotros pasamos por todas esas experiencias de rabia, de discriminaciones, etcétera, muchas veces, y es normal, nuestra reacción es a veces violenta, a veces fuerte, ¿no? Pero yo con mis estudiantes no puedo ser así. Entonces he intentado ser de una manera mucho más pasiva, una manera mucho más dulce, digamos así, y sin escapar ese dolor que tengo por dentro de mí. Entonces lo he vivenciado como una forma de reexistir delante de ese dolor que el régimen castrista quiere que nosotros siempre vivamos con eso dentro, porque no es fácil. Ahora mismo, ¿cómo estaría Lina, que también la conozco? Lina fue mi colega en la Universidad de Matanzas, igual que Mario. O sea, ¿cómo estaría Lina? Una mujer que tuvo un suceso en aquella época en que éramos colegas en la Universidad de Matanzas, incuestionable como profesora, porque todas las estudiantes y los estudiantes la querían, se aproximaban a ella, profesor y etc. Entonces, ¿cuál es el sentir de ella? Entonces yo creo que hay unas cuestiones, que hay unos caminos que de repente nosotros podemos profundizar desde nuestras investigaciones, y es en cómo nosotros reexistimos delante de ese conjunto de transgresiones, de violaciones, etcétera, en ese sentido que mencionaba, existir, pensar, ser, ¿no? Etcétera, y al mismo tiempo cómo nos podemos nutrir de análisis comparativo entre regímenes autoritarios en otros contextos, pero también en regímenes democráticos,
porque por lo menos desde mi experiencia me ha servido mucho para poder contrarrestar, ¿no? Esos argumentos de la izquierda acá en Brasil, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tuviera algún complemento o crítica a esto, que me pudiera también avanzar, ¿no? A entender, avanzar en ese sentido, pues los agradezco, porque creo que me ha servido mucho a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans. Adelante, Armando. Sí, bueno, aquí la conexión está tan mala que esto se cae. A ver si puedo prender la cámara y no se cae la conexión. Entonces, bueno, a ver, Hans tiene siempre la capacidad de leer la mente, ¿no? Es como un mago, porque yo lo que quería decir era como una cosa muy concreta respecto a esto, que tiene que ver con la experiencia. ¿Qué hacer ante estas cosas? Bueno, aquí Leonardo, María, Boris, Fabio lo han dicho. Tratar de permanecer juntos, de apoyarnos. Yo diría también tener una visión, y esto recupera lo que dijo Boris, una visión transideológica de los derechos humanos. Es decir, si tú pones los derechos humanos en el centro, a mí no me importa si Boris, que no es el caso, voy a poner un ejemplo, pero un intelectual bolsonarista, un intelectual trompista, pero yo no voy a avalar que sea censurado por eso, por su condición intelectual. Yo con Boris puedo discutir ideas, pero no voy a permitir que lo aniquilen cívica o laboralmente, ¿no? Y viceversa. Entonces, tener una visión muy basada en derechos, como decía Boris, es importante. Luego hay una cosa muy práctica, a raíz de algo que empezó a hablar Leonardo cuando empezó su intervención, que es el tema de este foro que se hizo en San Petersburgo. Esto fue hace 2 semanas. O sea, el Estado ruso inventa un foro que de hecho existía ya, es la 6ª edición, más bien se apropia de un foro que era un foro razonablemente académico, ¿verdad? Pero en una Rusia que ha cambiado mucho hace 3 años para acá, notablemente la misma Rusia. Entonces, en esa Rusia van muchos académicos a ese foro ahora, latinoamericanos, entre ellos varios colegas cubanos, me dio tristeza verlo, pero, y es el tema de decir, bueno, a ver, ¿cómo nos posicionamos ante la relación intelectual con el autoritarismo? Yo creo que hay una cosa que se puede hacer y es negarnos a participar en foros que sean directamente organizados o apropiados. Este foro fue apropiado, insisto, tenía vida propia y se lo robó por estados autoritarios que están reprimiendo a los propios académicos, negarnos a participar. Sin embargo, y eso es lo que nos diferencia de ellos, sí estamos dispuestos a discutir ideas con los intelectuales autoritarios. Primero porque eso es nuestra condición, el debate de ideas, y en eso fortalecemos nuestras propias ideas y le demostramos a ellos o a sus patrones que lo que ellos no permiten hacer, que es que nosotros vayamos a esos espacios a discutir con libertad, nosotros sí lo permitimos. O sea, para mí eso es una línea muy clara, Hans y colega. Es decir, si aquí mañana quiere venir un intelectual a defender ideas autoritarias, siempre que las defienda con criterio autoritario, que venga y las defendemos. Sin embargo, ya participar en foros que son foros políticos, con ropaje académico, en lugares, en el mismo lugar en el que el ente organizador de ese foro está aprisionando colegas, eso sí ya tiene otra connotación. Entonces, a mí sí me parece, y además también esto ponerlo en una perspectiva de tiempo, porque una cosa es cuando la gente no se entera de lo que está pasando, otra gente cuando la gente sabe, a sabiendas va. Cuando hay colegas latinoamericanos, esto es terrible, este foro de San Petersburgo que pasó hace 2 semanas fue esponsoreado por varias organizaciones latinoamericanas, pero incluida por la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, en cuyo congreso yo voy a intervenir dentro de 2 días y voy a mencionar en el propio congreso que esta asociación y su directiva ha esponsoreado eso, dicho sea de paso. ¿Es frivolidad? ¿Es deseos de viajar? ¿Es ausencia de compromiso normativo? ¿Es todas esas cosas juntas? No sé. Pero uno supondría que alguien que trabaja en las ciencias políticas, carajo, tiene que saber que va a ir a un país que es una dictadura atroz, que está metiendo preso académicos e invadiendo países vecinos, y no solo ir, sino que uno va a esponsorear ese congreso. Ahora, esto es muy distinto a debatir con los académicos que defienden, qué sé yo, a Carl Schmitt, a Stalin, en un plano de discusión de ideas. Pero, y eso sí Marisabel lo tiene claro, con las reglas claras. Es decir, no voy a invitarlos a un espacio adaptándome a las reglas que ustedes ponen, porque se ha dado el caso de académicos cubanos, rusos, venezolanos,
que van a congresos de universidades democráticas y dicen, no, no, pero ahí está Boris, no, pero ahí está Armando, no, bájenmelo de la mesa porque no puedo estar. Eso ha pasado. Entonces, yo creo que las reglas son muy claras. A diferencia de ellos, nosotros creemos en el debate de ideas. Hay que ir al debate de ideas y hay que respetarlos incluso individualmente como interlocutores en tanto tengan argumentos defendibles y rebatimos los argumentos, pero respetamos a la persona. Pero el entramado autoritario, no. El participar en entramados autoritarios, no. Leonardo tuvo una experiencia en este evento de Derecho en la Universidad de La Habana, donde Leonardo tuvo una labor de comunicación, me la contó. Leonardo, yo no creo que revele ningún secreto, pero lo voy a decir aquí de todas maneras. Es que con académicos muy serios. Luigi Ferraioli, que es un ícono del derecho. Tú tienes que haberlo leído, Boris. Luigi Ferraioli, un ícono del derecho internacional. Y sin embargo va a un país, a un país autoritario, no en un momento que se está liberalizando, en un momento que se está autocratizando, en un momento que hay personas presas. Es decir, entonces el análisis político concreto de la relación y la participación yo creo que es importante que se haga. Y lo último que voy a decir es el valor de la verdad y el valor del conocimiento en sí mismo. Cuando en el año 2008 en un congreso en Cuba, después de un congreso en Cuba, un colega que era pareja de una amiga nos invita a cenar y nos vamos a conversar y me dice, mira, todo eso que ustedes han planteado de un reformismo del sistema, de más participación, yo veo que es honesto y qué bueno que lo hacen, pero ustedes tienen que decir que además hay intelectuales presos y que está Raúl Rivero y que está esto y esto y esto. ¿Y saben qué? Yo me sentí muy mal. Yo me sentí muy mal porque me sentía avergonzado conmigo mismo. Pero yo agradezco que me lo haya echado en cara. Porque el tipo sabía que no estaba hablando con un cínico. En todo caso, estaba hablando con un pendejo que no sabía eso. Y no sabía eso porque no podía saberlo. Porque el que conoce la Cuba pre-internet se da cuenta que había muchas cosas que tú no te enterabas. Y que uno va evolucionando. Pero el valor de la verdad. O sea, yo agradezco que ese poeta, que ese escritor me haya dicho a mí, en mi cara, yo creo que esto que tú estás proponiendo está bien, pero es incompleto porque tienes que hablar de presos. Y en tu texto, tú hablas de sociedad civil y de participación, pero no hablas de presos. Y en este país hay presos. Y esos presos son como tú. Entonces, la vergüenza que yo sentí fue acompañada de una enorme liberación que yo tuve después cuando me di cuenta, coño, es verdad, yo no puedo escribir más de esto. Mejor no escribo si no menciono a los presos. Bueno, poco después nos reprimieron en la Universidad de La Habana un grupo de gente por pensar diferente. Eso, yo creo entonces que hay que avanzar. Este taller ha sido extraordinario y yo creo que las dos sesiones que vienen van a ser muy buenas porque aquí yo veo una composición muy plural, latinoamericana, de personas distintas, todos del mundo académico. Y yo creo que es bueno mantener esta discusión y quizás hacer después iniciativas concretas como esto que menciona Hans, ¿no? Como prontuarios de qué hacer, como, sin recetas, pero como prontuarios. Sí al debate de ideas, no a la complicidad en eventos autoritarios. Creo que articulaciones concretas en causas concretas. El caso de la profesora Lina Bárbara. Perdonen que me lo tome personal como Leonardo, pero Lina Bárbara es un caso que es un ejemplo de muchas cosas. Demuestra que la persona que se formó en el socialismo real puede cambiar con los años, que las personas mayores no están condenadas. Demuestra que en la izquierda hay una reserva de decencia y de lucidez enorme, que no toda la izquierda es estalinista. Demuestra que hay cosas que tienen valor en sí mismas, como la verdad en el ámbito intelectual. Sí, tienen valor en sí mismas, no tienen un valor por lo que impacta en sí misma. Y como la academia es un espacio también tan frívolo, tan cínico, tan todo eso, yo creo que esas solidaridades, esas reflexiones son importantes. Lo que nos separa del juicio de Alina Bárbara son escasamente 2 semanas y media. Y yo creo que hay posibilidad de que todas y todos los que estemos aquí tomemos ese caso, como el caso de nuestro colega, por ejemplo, Boris Kagarlitsky, que es un académico ruso que está preso por llamar a la guerra, un académico ruso, izquierda, estudioso de los movimientos sociales. Tomar esos casos para darle seguimiento, nosotros no los defendemos y los visibilizamos, nadie lo va a hacer. Perdóname, Liliana, por el largo speech, pero quería mezclar como varias cosas ahí en momentos. Muchas gracias, Armando. Para cerrar, Mari, Leo,
¿Algo que quisieran agregar? Bueno, yo cierro con una frase de Adolfo Suárez que siempre me gusta mucho, que la concordia fue posible. O sea, yo creo que el desafío hoy no es de hablar inclusive de intelectuales de izquierda o derecha, conservadores o progresistas, o de distintas etiquetas que vamos surgiendo, sino como bien hemos hablado, es un compromiso con la democracia, un compromiso con los derechos humanos, un compromiso con la ciencia social crítica, y eso es lo que tiene que prevalecer, y sobre todo porque es ese compromiso lo que va a derivar en solidaridad con los colegas que están siendo censurados, que están siendo eh, objeto de violencia política, de censura académica. Es solo eso lo que nos va a permitir seguir adelante. Muchas gracias, Leo. Mari. Creo que el propósito de estos encuentros es solamente compartir las experiencias, dejar claro que esto va mucho más allá de lo que y que continúa afectando colegas, forma de hacer ver la situación que viven, pero sobre todo creo que lo más importante es que para muchos no hay salida. Algunos de nosotros vamos a salir. Y digo, la salida no es la salida del país. La salida es de ese modelo de pensamiento que posiblemente para algunos sea una forma de subsistencia, pero que realmente de lo que se trata es como de subvertir el orden desde el punto de vista intelectual, y creo que aquí en el chat estaba claro. Nosotros, desde el punto de vista de lo que hacemos en la academia, nosotros no somos fichas de un sector. Es todo lo contrario. Nosotros, y esa es la dificultad que para muchos se nos presenta, sobre todo en situaciones como por ejemplo en la que yo vivo, donde hay un empeño tremendo en que en que la visión política tenga una sola dirección. Y me refiero no solamente al caso venezolano, sino a donde vivo, que es Estados Unidos. Nosotros no podemos hacer eso cuando estamos formando estudiantes. Entonces, no podemos permitirlo tampoco que en el medio en el que nos desenvolvemos y donde nosotros se supone que debemos estar debatiendo ideas, estemos simplemente defendiendo una postura o defendiendo una posición o defendiendo a un sector por encima de otro. Creo que ese es el valor que tienen estos espacios que a veces parecen más catarsis que de debate de las ideas, ¿no? Pero bueno, que sirva para eso y para hacer ver que hay gente que todavía no tiene claro ni siquiera la posibilidad de saber que mañana va a poder seguir hablando, que va a poder seguir escribiendo o enseñando, porque pesan sobre ellos amenazas a su libertad, a su integridad, y que creo que nosotros debemos ser voceros de ellos, de los que no tienen voz. Muchas gracias, Mari. Armando, adelante. Sí, porque ahora estaba pensando de una experiencia que existió. Yo estoy viendo las y los que estamos acá y somos de muy distintas procedencias y anclaje. Pero hubo una experiencia que se hizo en el este que se llamó la Universidad Subterránea, que fue una red que se creó, por ahí está conectado Lenier López, que estos temas le gustan. Una red que se creó de académicos muy diversos en los años 70 y 80. Ahí estaban desde John King, nuestro amigo John King, que es un académico de izquierda, pero estaba Roger Scruton también, que es uno de los más notables conservadores ingleses, y sencillamente era gente que organizó en el mundo antes de Internet una universidad clandestina. Entonces ellos iban, ilegalmente muchos o legalmente otros, a Praga y en buhardillas organizaban eventos, seminarios con las personas de las universidades, pero también con las personas que habían expulsado las universidades. Entonces yo creo que una cosa concreta, ya que se está pidiendo acá cosas concretas y no quedarnos en la catarsis o en el lamento, además de seguir conectados con las sesiones que siguen, es pensar en cómo Fabio, Laura, Leduán, que tienen formaciones distintas, pero que tienen capacidades distintas, comunicacionales, pedagógicas, legales. Bueno, ¿cómo hacemos algo así como una universidad? No sé si una universidad underground o una red,
pero cómo podemos hacer espacios de intercambio de experiencias, solidaridades mutuas, de campañas articuladas, bajo el denominador común de la condición intelectual. Y yo creo que eso puede ser muy poderoso. O sea, Boris es un historiador y Boris produce ciencia social y produce periodismo fuera de las instituciones dentro de una autocracia. Entonces, bueno, en México estamos en un proceso de autocratización también, ¿no? Ya aquí hay gente que están siendo expulsada de las universidades, ya que hay universidades cerradas. Entonces, nos vamos a seguir viendo en las sesiones que siguen, que van a estar otros colegas, pero yo creo que una cosa concreta puede ser esto de pensar acciones concretas que se nos ocurran de capacitación, de difusión, de solidaridad, bajo el común denominador de ser intelectuales y académicos frente a distintos tipos de autoritarismo del signo ideológico que sea. A mí me encabrona cada vez que yo escucho, perdonen la criollez, los cuentos de Marisabel con lo que están haciendo los republicanos en Florida, me parece un espanto. Igual que en Texas. Me parece un espanto, una cosa más medieval. Y bueno, ya sabemos lo demás. Entonces, puede ser, Liliana, que a partir de aquí nos sigamos viendo y pensemos en acciones conjuntas, ¿no? Claro que sí, Armando. Incluso Fabio propone que se arme un grupo de Telegram. Podríamos, con los seminarios siguientes, tener al resultado al final este grupo para estar conectados. Bueno, pues por hoy hemos terminado y concluido nuestra sesión. Esperamos, esperamos que nos podamos, podernos encontrar nuevamente la próxima semana, el día martes, misma hora. Me parece que es diferente canal. Cada uno de los carteles trae una liga distinta de registro. Pero bueno, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, estar aquí en este esquema de un diálogo más cercano, y pues mi eterno agradecimiento hacia Marisabel Puerta y hacia Leo Fernández por esta intervención del día de hoy. Ha sido algo muy valioso el que nos compartan desde su experiencia todos estos temas que tratamos en esta sesión, y queda sin más vernos la próxima semana. Les envío un cordial y afectuoso saludo y les deseo a todos que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.